Ahora vamos a ver el tema de gráficas en coordenadas polares. Es posible que r y θ estén relacionados de alguna forma. Por ejemplo, una ecuación como r igual a 3 coseno de 2θ o r cuadrada es igual a 4 seno de 3θ. Pero antes de realizar dichas gráficas, debemos de conocer cómo sería el lugar geométrico. Tenemos la siguiente definición. Vamos a definir el lugar geométrico de una ecuación en coordenadas polares r, θ como un conjunto de todos los puntos que se puede obtener que tiene al menos un par de coordenadas polares para dicha ecuación. Entonces, para que nosotros podamos graficar dicho lugar geométrico, necesitamos encontrar todos los pares ordenados para que así podamos encontrar una buena aproximación. Para encontrar todos los puntos en coordenadas polares, pues realmente es imposible, porque son puntos infinitos, pero podemos determinar algunos en específico, calcular un valor ángulo θ y a partir de ahí encontrar un valor de r. ¿Y cómo podemos hacerlo? Lo podemos hacer mediante tabulación. Creamos una tablita, le damos valor a θ, encontramos valor a r y al final solamente graficamos y los conectamos con una curva. Primer ejemplo, ¿qué curva se genera con la ecuación polar r igual a 3? En este caso, el ángulo no va a influir en nada, solamente tengo que r es igual a 3. Siempre va a ser constante y como siempre va a ser constante, se va a formar una circunferencia centrada en el origen. El radio siempre va a ser 3. En general, si nosotros tenemos r igualado a una constante, por ejemplo a, va a representar una circunferencia con radio a y centro en el polo. Siguiente ejemplo, trace la curva con ecuación polar r igual a 3 coseno de θ y determine una ecuación cartesiana para esta curva. Para este caso tenemos que tabular. Vamos a construir la siguiente tablita. Vamos a colocar r y vamos a colocar θ. Como vemos, r depende del valor de θ. Por lo tanto, a θ le vamos a dar unos valores, que es 0, pi sextos, pi tercios, pi medios, 2 pi tercios, y así sucesivamente. Le vamos a dar valores cualesquiera al ángulo θ. Y sustituimos en r. Por ejemplo, 3 coseno de 0, el coseno de 0 da 1 por 3, me da el valor de 3. Si yo sustituyo, por ejemplo, pi medios, coseno de pi medios es 0. Y 0 por 3 sigue siendo 0. Si nosotros sustituimos pi tercios, coseno de pi tercios da 1 medio. 1 medio por 3 me da 3 medios. Si nosotros sustituimos, por ejemplo, el valor de pi sextos, coseno de pi sextos es raíz de 3 sobre 2. Si lo multiplicamos por 3 nos queda como 3 medios de la raíz de 3. Y así sucesivamente vamos a encontrar cada par de coordenadas, solamente sustituyendo un valor del ángulo y así puedo encontrar el valor de r. Y una vez que ya encontramos algunos puntos, lo podemos graficar y obtenemos esta gráfica. ¿Cómo es que se grafica? Bien, el ángulo es 0, significa que está en el eje X. El radio tiene que ser 3, eje X, y el radio es de 3, y así obtenemos este punto. Siguiente, el ángulo es de pi sextos. Pi sextos corresponde a un ángulo de 30 grados. Y lo que es 3 medios de la raíz de 3 es aproximadamente como 2.22 aproximadamente. Entonces, en un ángulo de 30 grados y miden esa distancia, van a llegar a este punto. Sucesivamente, pi tercios
corresponde a un ángulo de 60 grados y la distancia es de 3 medios o 1.5. Entonces, ustedes miden con un transportador 60 grados y a partir de ese ángulo grafican 1.5 y así van a encontrar este punto. Y así sucesivamente. Tenemos que en pi medios el radio es de 0. En este caso, como el radio es 0, significa que corresponde al polo y aquí lo tenemos. Y así sucesivamente vamos obteniendo cada uno de ellos. Y una vez obtenidos los puntos, los unimos con una curva suave. Además, para esta gráfica no era necesario colocar todos los puntos. ¿Cuál es el motivo? Como vemos, tenemos simetría 3 menos 3, 3 medios raíz de 3 menos 3 medios la raíz de 3, 3 medios menos 3 medios, 0 con 0, menos 3 medios con 3 medios y menos 3 medios raíz de 3 con 3 medios raíz de 3. Es exactamente el mismo valor de R, solamente con signo contrario. Por lo tanto, podemos decir que la curva es simétrica respecto al eje polar. Y al ver la figura, vemos que se trata de una circunferencia cuyo radio es de 1.5, o bueno, el diámetro es de 3. Y el centro está en el punto 1,5,0. Ahora debemos demostrar que analíticamente se trata de una circunferencia. Para convertir la ecuación dada en una ecuación cartesiana, vamos a utilizar las ecuaciones x igual a r coseno de teta. Esta es una transformación de polar a cartesiana. Y además que r cuadrada es igual a x cuadrada más y cuadrada, que corresponde a lo que es el teorema de Pitágoras. Entonces, vamos a utilizar la primera transformación, x igual a r coseno de teta. Por lo tanto, r, como está multiplicando, pasa dividiendo. Coseno de teta es igual a x sobre r. Entonces, la ecuación que nosotros tenemos es r igual a coseno de teta. Esa es la ecuación que nosotros graficamos. R va a ser igual a 3 y coseno de teta es x sobre r. Aquí lo tenemos. Posteriormente, la r pasaría multiplicando. 3x es igual a r cuadrada. Y r cuadrada lo puedo sustituir con x cuadrada más y cuadrada. Posteriormente, 3x, como está sumando, pasa restando. X cuadrada menos 3x más y cuadrada es igual a 0. Puedo completar el cuadrado. Tomo el término lineal, 3, lo divido entre 2, 3 medios, y lo elevo al cuadrado. 3 al cuadrado 9, 2 al cuadrado 4. Y agrego 9 cuartos en ambos lados de la igualdad. Y ya puedo factorizar. Raíz del primero x, raíz del tercero 3 medios y el signo del segundo. X menos 3 medios elevado al cuadrado más y cuadrada es igual a 9 cuartos. Con esto vemos que se trata de una circunferencia con centro en 3 medios y en y 0. 3 medios, 0. Y el radio sería 3 medios, la raíz de 9 cuartos. Y con esto queda comprobado que se trataba de una circunferencia. En el ejercicio anterior al graficar se observó que dicha circunferencia era simétrica respecto al eje X. Entonces ahora veremos lo que son las reglas de simetría para que así sea más fácil graficar. Tenemos tres simetrías respecto al eje X, respecto al eje Y y respecto al origen. Por lo tanto tenemos tres reglas. Regla número 1. Si la sustitución de r, menos teta por r, teta produce la misma ecuación, entonces el lugar geométrico es simétrico respecto al eje X. Es la figura número A. Como vemos, tenemos lo que es el ángulo teta y el ángulo menos teta. Si encontramos el mismo valor, significa que es
simétrico respecto al eje X, al eje polar. Si nosotros tenemos la sustitución de r, pi menos teta por r, teta y produce la misma ecuación, entonces es simétrico al eje Y. Y aquí lo tenemos, el ángulo teta y el ángulo pi menos teta. Sería hasta acá. Si nosotros lo sustituimos en la ecuación y obtenemos el mismo valor de r, entonces decimos que es simétrico al eje Y. Y ahora bien, si nosotros aplicamos la siguiente sustitución de menos r, teta por r, teta y produce la misma ecuación, entonces el lugar geométrico es simétrico respecto al polo. Aquí lo tenemos, r, teta menos r, teta. Tiene el mismo ángulo, solamente que el valor de r son opuestos. Por eso decimos que es simétrico al polo. Y además, si se cumplen dos reglas, entonces la tercera también se debe de cumplir. Si se cumple la 1 y la 3, entonces la 2 se cumple. Si se cumple la 3 y la 2, significa que la 1 también se cumple. Una vez que se comprueben dos, significa que la tercera también se cumplirá. Veamos un ejemplo. Estudie la simetría y grafique el lugar geométrico de la ecuación r es igual a 3 más 2 coseno de teta. En este caso, vamos a tener simetría respecto al eje X. ¿Por qué? Porque tenemos una propiedad del coseno. El coseno de menos teta es igual al coseno de teta. Esta es una propiedad que tenemos de cálculo diferencial. Entonces, significa que si yo aplico la sustitución, en este caso de menos teta es igual a teta, tenemos la regla número 1. Voy a obtener el mismo lugar geométrico. Entonces, si yo sustituyo en la tablita teta 0, pi sextos, pi tercios, pi medios, 2 pi tercios, 5 pi sextos y pi, tanto positivo como negativo, voy a obtener estos valores de r. Los podemos sustituir. Por ejemplo, voy a iniciar con 0. Coseno de 0 da 1 por 2 me da 2 más 3 me da el valor de 5. Pi sextos, tanto positivo como negativo. Si yo sustituyo ese valor, coseno de pi sextos, voy a obtener lo que es raíz de 3 sobre 2, que al multiplicarlo por 2 me da raíz de 3. Raíz de 3 más 3. Aquí lo tengo. El siguiente sería pi tercios. Coseno de pi tercios, tanto positivo como negativo, me va a dar el valor de 1 medio. 1 medio por 2 me da 1 y 1 más 3 me da el valor de 4. Ahora, pi medios. Coseno de pi medios, tanto positivo como negativo, me da 0. Por 2 sigue siendo 0 más 3 me da el valor de 3. Y así sucesivamente puedo calcular los demás puntos. Una vez que tenemos los puntos, lo graficamos. Solamente es cuestión de graficar la parte superior y la otra parte se obtiene por simetría. Y solamente utilizamos valores de menos pi hasta pi. ¿Por qué motivo? Porque la función coseno se vuelve a repetir cada 2pi. 2pi es el periodo. Es cuando cumple un ciclo la función coseno. Y así es como nosotros podemos obtener esta gráfica que se llama limacón de Pascal. Siguiente ejemplo, estudie la simetría y grafique el lugar geométrico de la ecuación r cuadrada es igual al seno de teta. Vamos a tener lo siguiente. Si nosotros reemplazamos r por menos r, vamos a obtener la misma ecuación, porque r elevado al cuadrado me queda r cuadrada positivo. Y si yo sustituyo menos r y lo elevo al cuadrado, sigue siendo r cuadrada. Entonces, como obtengo la misma ecuación, significa que se cumple la regla número 3, es simétrico con respecto al polo. Aquí vemos la regla 3. Si sustituyo menos r por r,
y se produce la misma ecuación, entonces el lugar geométrico es simétrico al polo. Además, si nosotros reemplazamos teta por pi menos teta, que lo podemos hacer en el seno de pi menos teta es lo mismo que seno de teta, entonces se cumple la regla número 2, por lo tanto el lugar geométrico es simétrico al eje Y. Aquí lo vemos, regla 2. Sustitución r con pi menos teta produce la misma ecuación que al sustituir r con teta es simétrico respecto al eje Y. Y como se cumplieron dos reglas, significa que la tercera también se cumple. Además, el seno de teta no puede ser negativo. ¿Por qué motivo? Porque no se cumpliría la igualdad. R cuadrada tendría que ser un número positivo. Entonces, como no puede ser negativo, vamos a restringir el intervalo de 0 hasta pi. Si nosotros colocamos un valor, por ejemplo, menos pi, me da un número negativo. Eso no lo necesito. Entonces, ya que tenemos el intervalo de 0 a pi, ya podemos sustituir en la ecuación para encontrar algunos puntos. Voy a darle valores a teta. Por ejemplo, si yo le doy el valor de 0 a teta, seno de 0 me da 0. Siguiente, pi sextos. Si yo le doy a el ángulo pi sextos, voy a obtener un medio. Y un medio, si yo obtengo su raíz cuadrada, es lo mismo que escribir la raíz de 2 sobre 2. Si yo sustituyo, por ejemplo, pi tercios, el seno de pi tercios es raíz de 3 sobre 2. Y para que yo pueda calcular r, obtengo su raíz más menos la raíz de 3 medios. Si yo sustituyo el valor de pi medios, seno de pi medios es 1. Y obtengo su raíz más menos 1. Y así sucesivamente. Ya que tenemos todos los puntos, tenemos que graficar. Si nosotros graficamos, obtenemos esta curva. Y por simetría podemos encontrar la otra parte. ¿Por qué? Porque ya vimos que es simétrica respecto al eje X, respecto al eje Y respecto al origen. Y esta figura que se formó con la gráfica de r cuadrada igual al seno de teta se le denomina Lefschetz-Kata y tiene la apariencia de lo que es un 8. Siguiente ejemplo, estudie la simetría y grafique el lugar geométrico de la ecuación r es igual a 2 coseno de 2 teta. En este caso, si nosotros reemplazamos teta por menos teta, vamos a obtener la misma ecuación. Coseno de teta es lo mismo que coseno de menos teta. Por lo tanto, se va a cumplir la regla número 1, que es simétrico al eje X. Además, si nosotros reemplazamos teta por pi menos teta, nos queda como coseno de 2 por pi menos teta. Esta expresión lo podemos sustituir mediante la siguiente identidad, coseno de 2pi que multiplica el coseno de 2 teta, más el seno de 2pi que multiplica el seno de 2 teta. Esta es una identidad. Además, el seno de 2pi nos da 0. Si lo multiplico por el seno de 2 teta, sigue siendo 0. Esto se va a eliminar. Y el coseno de 2pi me da el valor de 1. Y 1 por coseno de 2 teta sigue siendo el coseno de 2 teta. Entonces, si nosotros reemplazamos teta por pi menos teta, obtenemos la misma ecuación. Por lo tanto, se cumple la regla número 2, que es simétrico respecto al eje Y. Y como se cumplen dos reglas, entonces la tercera también se cumple, que es simétrico al polo. Ahora vamos a darle un valor al ángulo y así obtener algunos puntos. Por ejemplo, si yo le doy a teta el valor de 0, nos queda coseno de 0, queda 1. Si lo multiplico por 2, me da el valor de 2. Después puedo sustituir que teta sea pi doceavos. Entonces, pi doceavos por 2 me da pi sextos. Coseno de pi sextos es raíz de 3 sobre 2, que multiplico por 2, me queda solamente
la raíz de 3. Siguiente, pi sextos. El coseno de 2 por pi sextos sería el coseno de pi tercios. El coseno de pi tercios es un medio. Si lo multiplico por 2, me da el resultado de 1. Teta es igual a pi cuartos. 2 por pi cuartos me da pi medios. El coseno de pi medios es 0. Si lo multiplico por 2 sigue siendo 0. Y los demás puntos se obtienen de manera igual. Entonces, una vez que tengamos los puntos, podemos graficar. Y así es como se forma nuestra figura. Y ahora solamente aplicamos lo que es la simetría. Simetría respecto al eje X, simetría respecto al eje Y, simetría a los polos. Y si lo aplicamos vamos a encontrar la siguiente figura. Esta curva se denomina rosa de 4 pétalos. En general, las ecuaciones de la forma r igual a a por el seno de npi o r igual a a por el coseno de npi, donde n es un número entero positivo, tienen lugares geométricos llamados rosas. El número de pétalos es igual a n si n es un número impar y es igual a 2n si n es un entero par. Además, si n es igual a 1, va a consistir en un solo pétalo y sería circular una circunferencia. Y con esto el problema está resuelto. Entonces, para graficar lo que son curvas polares, es muy importante la tabulación, darle un valor a los ángulos para encontrar el valor de R y además estudiar lo que es la simetría, porque con la simetría nos puede ayudar a evitar realizar tantos cálculos, dar la forma general. Tenemos las tres simetrías respecto al eje X, respecto al eje Y y respecto al polo. Nos vemos en el siguiente video.